La que impactaba en el mar me decía: mira, esto es Puerto Rico. Y la que impactaba sobre la tierra me decía: mira, esto es California. Y cuando las rocas impactan la tierra se empezó a estremecer, la tierra empezó a temblar como borracho, la tierra se empezó a abrir grietas sobre la tierra. Las olas del mar se empezaron a levantar y el mar empezó a salir de su lugar. Y él me dijo: esto será a nivel mundial. Antes que vaya el deseado de las naciones, la tierra se moverá como borracho y sabrán que yo soy el que soy, Jehová, Dios de los ejércitos. Dile a la iglesia que se prepare, porque he decretado juicio sobre ella. Socotere pracandele base. Mi alma alaba a Dios. Hermano, la tierra se empezó a mover. La tierra se empezaba a abrir. La tierra se tragaba a personas que querían correr, que querían huir de aquel juicio. El Señor me dijo: mira, esto será a nivel mundial. Yo vi niños entre los escombros. Empecé a ver personas entre los escombros, como quedaban sus cuerpos enterrados, lacerados. Era un juicio terrible que estaba sucediendo sobre la tierra. Las personas decían: ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando con la tierra? Y la tierra no dejaba de moverse. Miles de miles muertos sobre toda la tierra. Me dijo el Señor: dile a la iglesia que me busque, dile a la iglesia que me clame, y dile a la iglesia que pida misericordia. Recuerdo yo que le dije: Señor, ¿y esto será antes de tu venida o después de tu venida? Yo no lo entendía. Señor, ¿esto será después de tu venida? Y Él me dijo: no, hijo, esto será antes de mi venida, porque la iglesia no está preparada. Me dijo: voy a sacudir el trigo, voy a separar la cizaña antes que vaya por la novia. Voy a limpiar los altares, me dijo el Señor. Voy a limpiar a mi iglesia porque hay pecado en los altares. Me dijo el Señor: evangelistas morirán, pastores morirán en aquel juicio, porque estoy hastiado, estoy cansado que profanen en mi altar, porque voy a limpiar a la iglesia, me dijo el Señor. Voy a sacudir el trigo. Se fueron los gloria a Dios, se fueron los aleluyas. Siento que esta palabra es para usted. No quiere glorificar a Dios. Me dijo el Señor: viene el tiempo de Ananías y Zafira, donde voy a quitar la mentira de los altares, donde voy a quitar la mentira de mi iglesia. Lo que hoy en día pasa, están profanando el altar de Dios. Me dijo el Señor: dile a la iglesia que se ha manchado, se ha contaminado con la inmundicia del mundo, que yo soy santo, 3 veces santo. Dile a la iglesia que yo no puedo ser burlado. Dile a la iglesia que yo soy misericordioso, pero también soy fuego consumidor, y que castigo al hombre. Santo es Dios, santo es Dios. Santo es Dios, santo es Dios, santo es Dios, santo es Dios. Me dijo el Señor: lo haré como el tiempo antiguo. Lo que no era santo lo quitaba, lo que no era santo lo mataba, lo que no era santo lo quitaba de mi presencia. Me dijo el Señor: porque muchos están pisoteando mi sangre, y estoy cansado que pisoteen mi sangre, porque mi sangre es santa, porque mi nombre es santo, 3 veces santo. Dile a los pastores que le digan a la novia, que le digan a la iglesia
que yo quiero una novia santa, porque solamente los santos me verán, solamente los santos escucharán el toque de la trompeta. Dile a los pastores que le digan a la novia que sin santidad, que sin pureza, nadie verá mi rostro. Hoy Dios ha venido a hablarte. Me dijo el Señor: saquen la carnalidad de los altares antes que mande este juicio y sea demasiado tarde para muchos, porque muchos querrán huir de la ira de Jehová, pero no podrán. Me dijo: mira, los grandes y poderosos se esconderán en las peñas, se esconderán en las cuevas. Los poderosos saben que este juicio viene, sabe que muy pronto un asteroide impactará con la tierra y la tierra se moverá como borracho y muchos países quedarán destruidos. Y ellos están haciendo su búnker para esconderse de esta ira. Pero nadie se esconde de esta ira, porque aunque subieren y pusieren su estrado en la luna, pusieren sus nidos en la luna, he aquí de allí yo, Jehová de los ejércitos, los derribaré. Porque yo no puedo ser burlado, porque el ojo de Jehová mira toda la tierra, porque el ojo de Jehová está mirando toda la tierra. Empecé a mirar cómo quedaban casas destruidas, pero lo que me asombraba era lo siguiente: podía ver iglesias cristianas pentecostales que estaban acercadas con ángeles, casas de cristianos que no han doblado sus rodillas a Baal ni a las cosas de este mundo, ni han hecho amistad con este mundo. Esas casas estaban bañadas en ángeles. Y yo le decía: ¿qué quiere decir esto, Señor? Y el Señor me dijo: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, andalaba semaleya basoa del Omnipotente. Dile a mis verdaderos hijos que he mandado ejército de ángeles para que les guarden de este juicio. Ni siquiera un cabello de su cabeza les tocará este juicio, porque he aquí no duerme el que guarda Israel. Mi alma alaba a Dios, mi alma alaba a Dios. Este es un mensaje para los últimos tiempos. Si tú pensaste que ibas a venir a escuchar un mensaje de bendición y de prosperidad, te equivocaste de lugar. Este mensaje es un mensaje de advertencia, es un mensaje para que limpies tu corazón, es un mensaje para que limpies tus manos. Porque ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha curado con engaño. Él recibirá la bendición de Dios, la bendición de Jehová. Este es un mensaje de advertencia. Este es un mensaje para que la iglesia se alinee. Empecé a ver iglesias cristianas que quedaban en pie, pero también templos cristianos que quedaban sepultados bajo los escombros. El Señor me dijo: esos templos dejaron que el mundo, el pecado entrara a ellos. Dejaron que el altar fuera profanado. Vengo a destruir altares sucios, me dijo el Señor. Vengo a destruir altares profanados. Me dijo: pero mira esos templos, mira esas casas de oraciones que quedaron en pie. Me dijo el Señor: voy solamente yo a dejar altares santos, altares que se guardaron, altares que se cuidaron para mí. Me dijo el Señor: mira, viene mi juicio, viene mi vara, viene mi espada para raer a todo aquel que ha profanado mi nombre. Dile a la iglesia que sea santa. Le dije: Señor, yo no entiendo qué es ser santo. Yo no entendía qué es ser santo. Le dije: ¿qué es santo? Porque tú me hablas. Dile a la iglesia que sea santa. Dile a la iglesia que se guarde en santidad. ¿Qué es santidad? Le dije al Señor: yo no entiendo qué es santidad.
¿Por qué demandas que sin santidad nadie te verá? Y podía entender que la clave para ver a Jesús es la santidad, que la clave para entrar al reino de los cielos es la santidad. Le decía, ¿qué es la santidad? Él me dijo, guardarse irreprensiblemente en toda su manera de vivir, alma, espíritu y cuerpo. No demando el 50%, no demando el 70%, yo demando todo de mi iglesia. Dile a mi iglesia que quiero una iglesia santa por dentro, santa por fuera, que haga la diferencia entre el mundo. Dile a la iglesia que esa es la santidad, guardar su corazón, guardar todo lo que hay en ellos. Dice la Biblia que si el justo con dificultad se salva, no pienses que para entrar al cielo es venir a calentar la silla todos los domingos, es venir a orar 5 minutos, es venir a clamar por segundos, es venir a tener el evangelio por costumbre. Hay gente que ha puesto el evangelio como un evangelio fácil a su manera. El evangelio no es fácil, el evangelio es difícil. El evangelio es doblar rodillas, el evangelio es sufrir, el evangelio es darlo todo por Jesús, porque le enjugará toda lágrima de vuestros ojos, toda aflicción de nuestro corazón será quitada. Bendito sea el Señor. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío? El evangelio no es fácil. El Señor habla de una dificultad para salvarse, de pagar el precio por causa de Él para ser salvos. Bendito es Jesús. Setalei amandelei, y lindo mianzo kendelei comunzo, etenemanzone balaya. Esto es para valientes. Los valientes heredarán el reino de los cielos. Los violentos arrebatan el reino de los cielos. Si estaba dormido espiritualmente, hoy Dios te está despertando. Si habías dejado de clamar, hoy el espíritu de oración volverá a ti. Porque estamos en tiempos finales. Déjame decirte que la trompeta está por sonar. Déjame decirte que de pronto escucharás miles de miles cristianos han desaparecido. Esto no es un juego. La salvación es eterna y la condenación también. Sandalaya mendolea basandalaya. Brosto cotere pracandele basoja. La iglesia está en una balanza. La iglesia está en una balanza. Baja y sube. Y Dios está pesando el espíritu de la iglesia. Dios está pesando el espíritu de los evangelistas. Dios está pesando el espíritu de los pastores. Dios está pesando el espíritu de los levitas. Dios está pesando a la iglesia en balanza. Y hay una tristeza. La balanza está bajando a la condenación y no a la salvación. Porque la iglesia se ha dejado amordazar, amedrentar por el enemigo. Porque el enemigo ha enviado a sus últimas fuerzas más poderosas que han salido de las tinieblas. Y la iglesia tiene una escasez de visión, como en los tiempos de Samuel. La iglesia escasea de revelación. La iglesia escasea de visión. La iglesia escasea de discernimiento de espíritu. No puede discernir lo espiritual porque Satanás le ha puesto ceguera en los ojos. Fuego de Dios, mi alma te alaba, bendito Jehová. Este juicio no es de un juego. Cuando usted vea la tierra moverse, se acordará de estas palabras. Me dijo el Señor, yo le dije, Señor, ¿y quién creerá este mensaje? Me dijo el Señor, si tú callas, las piedras hablan. Las piedras hablarán por ti. Me dijo el Señor, y aún yo haré que las piedras hablen por ti. Me dijo, los científicos dirán que un asteroide impactará la tierra y mandará a la humanidad a prepararse. Las piedras hablarán por ti. Verás en las televisoras y en las redes sociales que van a hacer misiles para destruir este meteoro.
pero nadie destruye lo que ya está decretado por el Padre. Yo empecé a ver un caos en la tierra. Personas que estaban sin pie, ensangrentadas, que habían quedado con vida pero entre los escombros, y clamaban diciendo: Dios, ten misericordia, Dios, ten misericordia. Me dijo el Señor: abatiré el espíritu de los soberbios, porque hay muchos soberbios dentro de mi iglesia. Quitaré el orgullo, quitaré la vanagloria. Yo miré que unas lágrimas que bajaban como gotas de sangre por la vestidura de Jesús. Y Él me dijo: dile a la iglesia que me duele, dile a la iglesia que me duele, pero al hijo que yo amo lo corrijo. Y yo amo a la novia, yo amo a la iglesia y la tengo que corregir, pero Él mismo hace la llaga y Él mismo la cura. Yo empecé a ver que después que había pasado todo eso, empecé a ver en ese momento que la iglesia empezaba a adorar, la iglesia que había quedado con vida, el pueblo que había quedado con vida, empezaba a adorar. Y yo empecé a escuchar un cántico que cantaban y decían: gracias, Cristo, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Gracias, Cristo, por todo lo que has hecho. La iglesia empezó a dar gracias al Señor a pesar del dolor, a pesar que muchos habían quedado sin familia, padres sin hijos, hijos sin padres. Y cuando la iglesia empezó a adorar, no había electricidad, no había música, no había bocina, no había instrumentos, solamente estaba adorando el corazón y la garganta al Padre. Porque hoy en día la iglesia se ha acostumbrado: bocina, buen escenario, buena música. Si no, no adora. Si no, no van a la iglesia. Si no hay levitas y solamente va a cantar el pastor, la pastora a capela, no van a la iglesia porque no va a haber música. Dice el Señor: yo quiero un corazón contrito y humillado. Yo quiero un corazón que se humille y se desgarre delante de mi presencia. Fuego de Dios. Y la iglesia empezó a adorar. No había luz. Y el Señor me dijo: escucha esto, quitaré la luz y pondré oscuridad en la tierra, porque el hombre, porque los líderes apagaron la verdadera luz que alumbra la iglesia, que alumbra la tierra. Sacaron al Espíritu Santo de los altares, escondieron al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se apartó. Quitaré la luz de la tierra, pondré tinieblas en la tierra, para que la única luz que tiene que brillar, brille la luz de mi Espíritu Santo, y el hombre sepa que el que alumbra la tierra, que el que brilla en la tierra, que el que le da luz a los altares, no es el hombre, no es el líder, es el Espíritu Santo de Dios. Adora al Espíritu Santo, adora al Espíritu Santo. Alma mía, bendice a Jehová. Bendito, bendito es el Señor, poderoso. Dile al Espíritu Santo: vuelve, porque hay templos que ya se quedaron sin Espíritu Santo, se quedaron sin la presencia de Dios. Y usted va a decir: este mensaje es tan fuerte. Pues déjame decirte que yo no vengo a acomodarte esta palabra. Todo lo que te estoy hablando está aquí, porque hoy en día queremos lechita, lechita, leche espiritual. Dice Dios: la iglesia tiene que comer ya comida sólida, porque ya no hay más tiempo. Hermano Diego, pero ese mensaje es fuerte. El que vino por visita por primera vez va a salir corriendo, no va a querer aceptar a Cristo. Déjame decirte que yo no soy el que convenzo de pecado. El que convence de pecado es el Espíritu Santo. El que redarguye al hombre de la maldad es el Espíritu Santo de Dios. Y a través de este mensaje muchos han llegado al camino de Dios. A través de este mensaje que el Señor me dijo: te pondré en tu boca y hablarás. Muchos han venido al camino de Dios. Drogadictos han dejado la drogadicción.
Matrimonios que estaban en divorcio se han restaurado porque saben que el alma es importante y que el alma tiene que entregar cuentas, y que este mundo es perecedero, y que lo único eterno es la salvación. Cuando la iglesia empezó a adorar, yo empecé a mirar que empezó a caer un aceite del cielo. La iglesia ya no adoraba como adora ahora, que uno está por allá, su pensamiento está lejos. El corazón de la iglesia estaba en el corazón del Padre. Su espíritu estaba frente al trono del Padre y adoraba a Dios. Y el Señor me dijo: mira lo que pasará con la iglesia. Y que fue necesario que yo hiciera esto. Empecé a ver un soplo que empezó a entrar por toda la tierra, y la iglesia que adoraba empezó a sentir el poder del Espíritu Santo. Los que no tenían pies, yo empecé a ver que les empezó a crecer pies. Los que no tenían brazos, les creció brazos, dedos, uñas. Los que no podían ver, empezaron a ver. Y los que no podían hablar decían: Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo sana. Empezaron a testificar del poder de Dios. Y me dijo el Señor: después de ese juicio, dile a la iglesia que viene el último avivamiento de mi Espíritu Santo sobre las naciones. Dile a la iglesia que mi Espíritu Santo fluirá como un río, que la unción de mi Espíritu se derramará sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. La iglesia se levantará como la iglesia primitiva, me dijo el Señor. La iglesia volverá a las sendas antiguas, como anduvo antes, como caminó antes. Paraos por los caminos y pregunten cuáles son las sendas antiguas. La iglesia volverá a ser la iglesia primitiva de antes. Recuerdo que Él me sacó de allí y llegamos a un tercer cielo donde había una ciudad grande, enorme. Habían puertas y en cada puerta había un ángel parado con una espada con su mano derecha. Y recuerdo que esa ciudad enorme tenía unos muros gigantes. Estaba frente al templo de Dios. Estaba frente al paraíso de Dios. Y me dijo: entra, porque así como hay un tormento, hay un paraíso eterno. Entra. Y esas puertas que estaban allí se abrieron. Si usted no sabía, todo lo que hay allí tiene vida. Hasta las puertas tienen vida. Las puertas empezaron a cantar y se abrieron automáticamente. Y me dijo: entra. Le dije: no, Señor. Con todo lo que Él me había dicho, en mi mente había quedado algo de que yo no estaba en santidad. Y decía: no, Señor, yo no soy digno de entrar allí. Y el Señor me dijo: lo que es lavado con mi sangre limpio es. Entra. No, Señor, yo voy a ensuciar ese lugar. Cuando yo pise ese lugar, yo voy a contaminar, voy a ensuciar ese lugar. Y Él me dijo: entra, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Entra, porque yo soy la puerta. Y yo empecé a entrar. Yo no pisé el piso, era un piso como un cristal. Calles de oro. Yo iba elevado sobre el aire. Y me dijo: hijo, tú no lo pisarás, tú lo vas a pisar cuando la iglesia haya sido arrebatada de la tierra. Y empecé a caminar en el aire. Y cuando Él iba entrando, todos los ángeles empezaron a hacer reverencia, poniendo sus